Muchísimas gracias. Linda noche a todos. Es curioso, yo estoy originando hoy la llamada en Costa Rica, pero casi me toca originarla en Colombia. Vengo bajándome de un avión, vengo llegando de Bogotá y por el tema de las condiciones climatológicas, el vuelo se atrasó 2 horas, de tal suerte que eso hizo que no pudiera estar justo a la hora que lo pensaba. Pero bueno, así tocaba, en la de menos me pudo haber tocado originar desde Bogotá. Así que muy linda noche para todos y voy a, quiero hacer algo por aquí, con los partidos, ok, voy a cerrar esta ventanita y bueno, les voy a contar de a qué viene esto, pero antes de partir, me gustaría que los participantes, las personas que nos regalan su tiempo en esta ocasión, de pronto como que me coloquen en el chat, en los mensajes, un poco, dos cosas. Uno, ¿a qué se dedican? O sea, gerencio un negocio, lidero un equipo, hago coaching de equipos, hago coaching ejecutivo. Y dos, si tienen alguna expectativa en particular para la conversación de hoy, de tal suerte de poder tener una idea de marco de referencia de hacia dónde anotar. Ok, hay alguien aquí que dice gerencia administrativa. Natalie lidera un equipo. ¿Qué más? ¿Qué más? Cuéntenme más de ustedes. Trabaja con Otresa y es líder de ejecución. Gerente de su propia empresa, Gabriel. Le interesa coordinar mejor la acción. Mabel lidera un equipo y un centro comercial. Lucelena es la gerente de una empresa. Ah, mira, un equipo y mi interés es conocer habilidades como coach, dice James. Empresaria de una franquicia de restaurantes. Coordinadora de gestión humana, planeación y mantenimiento, aprender más, certificado en ICESI como coach ontológico, y Luz Elena también certificada recientemente como coach por la Universidad ICESI. Jefe de equipo de empresas de servicios públicos. Tenemos un grupo bastante nutrido, muy diverso, y lo cual lo hace muy chévere la conversación y desafiante. Y esto para mí es muy importante porque un poco como para enfocar incluso desde qué lugar voy a hacer la conversación. Mira, aquí Natalie lidera un equipo de 270 personas, tamaño poco. Luz Elena, su interés es tener herramientas para trabajar con su equipo de trabajo. Bien. Quieren aprender sobre técnicas grupales. A ver, ¿alguien más? A la 1. ¿Alguien más a las 2? ¿Alguien más a las 3? Perfecto. Eso no implica que no puedan seguir colocando. Bien. Bueno, entonces les voy a contar un poquito de mí antes de partir. Pero también quisiera validar con José Mauricio la ventana de tiempo que tenemos, cuánto tiempo tenemos programado de cara a no perjudicar mucho la agenda de las personas que nos acompañan. ¿Hasta qué hora, José Mauricio? ¿Cuánto tiempo? Teníamos planeado hora y media, pero como empezamos atrasadito, yo creo que podemos moverla como se desarrolle la reunión. Ok, entonces voy a procurar que sea como en una hora, de tal manera de no perjudicarles mucho tiempo. Y si llegado ese momento aparecen algunas preguntas que nos interesa a todos escuchar la respuesta o la reflexión, pues en ese momento pues me levantan el dedito aquellos que quieran continuar unos minutos más para no perjudicarles. Bien, les voy a contar brevemente acerca de dónde sale esto y cómo esto tiene que ver con lo que yo hago. Primero, un poco de mí. Mi nombre es Francisco Villalta, soy salvadoreño costarricense, vivo en Costa Rica, donde duermo la mitad del tiempo, el resto del tiempo acompaño a equipos de liderazgo y ejecutivos y a organizaciones desde México hasta Perú, teniendo trabajo en toda América Central, Colombia, Ecuador, principalmente en Quito, en Guayaquil y en Perú. Eventualmente hacemos algunas cosas más allá, como en Brasil,
básicamente en Sao Paulo, y de vez en vez hay algunos proyectos globales que nos llevan a otros sitios. Entonces, fundamentalmente, mi trabajo es con equipos, con líderes y con organizaciones que se enfrentan al desafío de cómo lograr mejorar sus resultados, cómo mejorar sus niveles de ejecución de forma impecable, al tiempo de crear muy favorables espacios de trabajo. Entonces, a eso me dedico durante los últimos 16 años como profesional certificado en diferentes metodologías de coaching, en diferentes certificaciones, por decirlo de alguna manera, bueno, que así son, pero desde hace cerca de 25 años, yo creo no más, como de 30 años, 25, 28 años seguramente, trabajo con organizaciones, ya sea liderando equipos, como consultor y en los últimos 16 años como coach. Pues me he dedicado fundamentalmente a esto. Y en el camino de este desarrollo, en alguna ocasión, pues me he topado con clientes, organizaciones que enfrentan desafíos para implementar procesos de cambio, implementar nuevas estrategias, implementar el diseño de nuevas prácticas en las organizaciones. Y mucho pasa por la capacidad que tienen los equipos para lograr sus resultados. Toda vez que pensemos en un equipo de liderazgo, la capacidad de un equipo de liderazgo está determinada por la calidad de las relaciones que traban con el resto de la organización y del sistema. Pregunta Alexandra si se fue la señal. ¿Alguien ha perdido la señal? Hola, hola. Está perfecto. Te Oh, recomiendo, Alexandra, que cierres otro programa que esté consumiendo internet y dejes solamente la eso. conferencia. Ok. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo yo llego a este tema del coaching con equipos? Yo llego a este tema del coaching con equipos porque en un momento un cliente al que le estaba haciendo un trabajo individual, de pronto me dice, mira Francisco, ya que tú trabajas con personas de forma individual y que también trabajas ejercicios de aprendizaje experiencial, eso que le llaman team building, cuerdas altas, cuerdas bajas, esas cuestiones de dinámicas, tal vez vos podrías hacer coaching de equipos. Y el asunto no es tan fácil como 1 es igual a 2, no, el coaching de equipo viene siendo una suerte de 1 es igual a 100, es una cosa distinta. Lo cierto es que eso me llevó a investigar, a leer, a buscar una mentora canadiense, a buscar bibliografía, a poner en práctica ejercicios y a desarrollar una metodología de trabajo que venimos realizando ya hoy día con equipos en toda la región, con equipos de organizaciones muy grandes, organizaciones más chicas, organizaciones multinacionales, multilatinas, y también como parte, eso se ha sistematizado y se ha convertido en una certificación en coaching de equipos que tenemos y que damos para coaches que desean certificarse como coaches o para personas que lideran equipos que desean certificar en competencias de coaching con equipos. Y este es un programa, pues un programa de cierta duración, del cual pues ya se ha corrido en varios países, pero que lo interesante de esto no es que haya corrido en varios países ni lo que contenga, sino que es el resultado de la reflexión del trabajo que se hace. De tal manera que lo que yo ahora voy a seguir conversando en los próximos minutos no tiene que ver con que no resulta de que un día yo me amanecí de muy buen humor y dije, mira, ¿qué puedo yo inventar como para trabajar con equipos? No, todo esto surge de las necesidades y los desafíos de los equipos. Surge de la preocupación que tienen líderes de equipo respecto a cómo hago que mi equipo mejore resultados. ¿Cómo hago para que las personas del equipo tengan mejores relaciones y coordinen mejor entre sí? ¿Cómo consigo mejorar la forma en que hacemos feedback? Es más, ¿cómo hacemos que nuestras reuniones sean memorables y no sean esos espacios de los cuales no quisiéramos acordarnos nunca? Entonces, mucho del trabajo surge de necesidades y dolores reales. Y a partir de ahí, buscar cómo desarrollar respuestas. Y esto es particularmente importante para mí, porque dado que todos los desarrollos que hemos venido haciendo para aplicarlos a equipos con la mirada de coach o con la mirada de líderes de sus equipos,
todo esto al surgir de la experiencia hace que cuando enseñamos nuestros programas, como el programa al finales de abril de ICESI, son programas, si bien que tienen una gran reflexión y una profunda base conceptual, si se quiere hasta filosófica, son fundamentalmente prácticos y están basados en la práctica de todos los días de equipos de diferentes lugares. Son programas intensos, programas en que se entrega mucha herramienta y se reflexiona sobre el uso de la herramienta. Y utilizamos varios modelos. Y uno de los modelos que estaba enunciado como parte de esta conversación de hoy tiene que ver con una de las miradas que aquí yo les voy a invitar a que si en algún momento yo no digo coach y líder o no hago el símil o el paralelo, aquellos que no se dedican a hacer coaching, más tienen desafíos con equipo, hagan la reflexión de eso, cómo se manifiesta o cómo se relaciona con su propio trabajo. Porque esta es una metodología que las 7P tiene que ver con un trabajo que hace un líder de equipo o un coach de equipo de cara a trabajar con el equipo, pero tiene que ver mucho en el trabajo personal individual y de algunas líneas que debe considerar aquella persona que como coach o como líder de un equipo va a trabajar con él mismo. Entonces voy a poner esto más en grande y me voy a ir moviendo. Entonces son las 7P. Pero antes de hablar de estas 7P, yo quiero referirme a qué es coaching de equipo, porque estoy hablando de coaching de equipo, pero si yo digo lo que digo, usted escucha lo que escucha, usted entiende lo que entiende. Entonces, ¿a qué me refiero yo cuando hablamos de coaching de equipos? Bueno, yo les voy a contar que el coaching de equipos es como es como un hijo de múltiples padres y múltiples madres. El coaching de equipo viene siendo como el resultado de una noche de copas, una noche loca de diferentes disciplinas. Es porque el coaching de equipo recoge aprendizaje del coaching individual, de la terapia de grupos, del trabajo de procesos de grupo, del coaching de desempeño, del coaching relacional ontológico, del coaching sistémico, de la terapia sistémica, del pensamiento sistémico en general, del análisis de redes sociales, del trabajo de PNN, de PNL y de Gestalt. Entonces, es heredera de muchas corrientes y disciplinas. ¿Por qué? Porque cuando usted trabaja con un equipo, al líder del equipo, su cliente, y piensen todos ustedes que lideran equipo, llego yo y me pongo a decirles qué necesita, yo creo que para ustedes va a ser más importante que yo les pregunte qué es aquello que desean resolver o cómo se va a ver todo cuando lo hayan resuelto, a que yo les ponga a decir, dígame una cosa, usted lo que quiere es un abordaje ontológico relacional o quiere un abordaje deontológico. No, al final del día, lo que mueve a las organizaciones tiene que ver con sus desafíos y sus necesidades. Por lo tanto, aquello que hace uno con su cliente tiende a buscar cómo resolver esas preguntas. Y a veces el principal trabajo es apoyar al cliente a que se haga las preguntas. Entonces, en este caso, ¿qué es el coaching de equipos? De lo que voy a seguir conversando acá. Bueno, el coaching de equipos tiene que ver con desarrollar en los equipos capacidades para que puedan funcionar como algo más que la suma de sus partes. Es un conjunto de prácticas basadas en ciertos modelos de conversación que permiten que el equipo sea capaz de trabajar de manera impecable cuando están juntos, pero sobre todo cuando están separados, en orden o de cara a mejorar, sí, su desempeño individual, pero sobre todo el desempeño colectivo de la organización y mejorar la capacidad de coordinación con todos aquellos actores que son necesarios para lograr los resultados. En este sentido, el coaching de equipo, por tanto, es un proceso de trabajo en el que o líderes de equipo o coaches de equipo acompañamos y trabajamos con el equipo para que éste sea capaz de distinguir qué es lo que quiere lograr, cómo va a ser visto eso cuando se haya logrado,
¿Cómo va a saber si se logró trabajar en la identidad y el alineamiento del equipo? Eso de responder quién somos, a qué respondemos, qué nos representa, cuáles son nuestros valores y principios, pero no quedarnos ahí. Uno de los grandes desafíos en la práctica del coaching de equipos, y que lo digo no por ser sabio, sino que por la práctica nos lo he enseñado, es moverse desde la definición de misión y visión y valores de equipo, moverse al cómo, moverse a la ejecución. El 70% de las estrategias fallan por mala ejecución, y lo mismo sucede con los equipos. Probablemente algunos de ustedes han participado en lo que llaman ejercicios de team building o de alineamiento o de trabajo de equipo, y hay algún momento en que identifican los valores del equipo y reflexionamos acerca de cuán importantes son. Pero meses después, al año siguiente, vuelvo yo con la misma organización y el mismo equipo, y de pronto nos vemos haciendo otros ejercicios muy chéveres todos, pero repitiendo la conversación. Entonces, algo sucedió, o más bien algo no sucedió. Y ese algo que no sucedió tuvo que ver porque no se habló de eso. Entonces, el coaching de equipos habilita a los equipos para que, además de definir su qué, su para qué y quién son, definan y se comprometan en la manera en que van a alcanzar sus resultados, la forma en que van a trabajar entre sí para honrar los valores que han planteado, y la manera en que adicionalmente van a coordinar acciones y trabajo con los actores, con los demás actores claves. Piensen ustedes, por ejemplo, en un equipo de proyecto. Un equipo de proyecto tiene la gracia de que es de todos y no es de ninguno. Tiene apoyo de diferentes unidades de la organización, pero no necesariamente tiene autoridad sobre estas áreas de la organización. Entonces, ¿cuál es su gran rol? Además de saber lo que quieren, cómo lo quieren y qué es lo que honran, es fundamental aprender a trabajar con los actores claves del sistema. Y eso es lo que hacemos en la práctica del coaching de equipos. Y en el ejercicio que de final de mes en ICESI, un poco nos vamos a mover por el modelo y mostrar algunos recursos para trabajar en los diferentes momentos del modelo para llevar un equipo del punto X a un punto Y. A un punto Y a donde el equipo es capaz de lograr sus resultados más importantes, siendo pertinente para la organización y construyendo buenos espacios de trabajo. Entonces, lo que viene a continuación se plantea en el concepto amplio de lo que acabo de mencionar como coaching de equipo. Entonces, resulta que cuando uno de frente al trabajo con un equipo, ya sea como coach o como líder de un equipo, o como un equipo que trabaja para desarrollar a otro equipo, aparecen varias áreas, o sí, varias áreas en las que es importante trabajar y en las que vale la pena detenerse para lograr procesos efectivos con las organizaciones. Y aquí yo quiero hacer un énfasis particular, y es que el trabajo de coaching de equipos no es un trabajo para que la gente se lleve bien, ni para que la gente sea más afectiva entre sí. En la práctica lo que he observado es que es la efectividad la que lleva a la afectividad y no al revés. Es decir, en la medida en que usted y yo somos capaces de coordinar, honramos nuestras promesas y ejecutamos de forma excelente, entonces aprendemos a confiar al uno en el otro. Y de esa confianza puede surgir afecto, pero no al revés. Por lo tanto, en un proceso de coaching de equipo, se persigue que las prácticas de coordinación sean tan buenas, que se fortalezca la confianza a partir de los resultados y que desde ahí se fortalezcan las relaciones. Pero para lograr eso, hay que fijarse en varias cosas. Y entonces aquí hay 4 dominios o 4 áreas que reúnen acciones a las que es importante ponerles atención a la hora de implementar un proceso de acompañamiento con un equipo. Ojo, así sea el líder del equipo o un externo como un coach de equipo.
Aunque el sombrero y la mirada de cada uno es distinto, porque el líder del equipo está implicado en el resultado del equipo, el coach del equipo no. Por lo tanto, es un observador que ve cosas distintas al líder del equipo. Ambos tienen intervenciones distintas y pueden lograr, en todo caso, muy buenos resultados. Ahora, ¿de qué hay en cada una de estas cajas? Cada una de estas cajas reúne entonces algunas acciones que es importante acometer o considerar. Por un lado está la gestión de las relaciones. Cuando hacemos un proceso de estos, es claramente que si uno es externo, hay todo un tema de cómo gestiona sus relaciones con el cliente, con quien te acerca, con los actores claves de la organización, con el líder del equipo si uno es un externo, con los miembros del equipo, con el equipo como un todo, con quien te contrata. Y cuando se trata de una persona de adentro del equipo, esta gestión de las relaciones tiene que ver con cómo se relaciona, por ejemplo, con, con cómo se relaciona, por ejemplo, con las instancias de la organización que disponen recursos para las iniciativas, cómo se relaciona con los miembros del equipo, cómo se relaciona con líderes de otros equipos y otras unidades de la organización que son impactantes o que son determinantes para el logro de los resultados. Entonces, la gestión de las relaciones es una de las áreas importantes para cuidar o blindar un proceso de coaching de equipos. Y pues ya habrá ocasión de hablar de ello. Luego está la gestión del proceso, que está al otro lado en azul. Y esto tiene que ver con que el coaching de equipo o el desarrollo de un equipo desde el coaching o de competencias de coaching es un proceso. O sea, no es la sumatoria de talleres, no es la sumatoria de iniciativas o dinámicas sueltas. Aunque sí hay iniciativas, sí hay sesiones que parecen taller, pero con un modelo de conversación particular y diferentes tipos de sesiones y de conversaciones. Pero la gracia no está en lo espectacular de cada actividad o de cada ejercicio, de cada sesión, sino que en la manera en que están todas articuladas como proceso para lograr un resultado. Y aquí, este es uno de los temas claves. Y es curioso, alguien me decía, sí, pero eso es más determinante para un coach que para un líder de equipo. Y yo no pienso eso. Yo creo que para un líder de un equipo es tremendamente clave. Es tremendamente clave porque requiere mucha disciplina. Requiere mucha disciplina porque el líder del equipo se ve enfrentado todos los días a los desafíos de la ejecución. Se ve enfrentado todos los días a la cotidianidad del negocio. Por lo tanto, requiere una fuerte disciplina para trabajar en el cuadrante 2, se diría según el planteamiento del profesor Stephen Covey, en el cuadrante de lo importante y lo urgente, porque una intervención de coaching de equipos habilita al equipo para sortear las calamidades, para sortear los desafíos. Por lo tanto, implica hacer un trabajo no en modo crisis, para justamente poder enfrentar crisis. Entonces, la gestión del proceso implica todas esas actividades que hacemos para el proyecto de la intervención, los planes de trabajo, planear la secuencia de las actividades, planear el tema de lo administrativo, algo tan elemental en ocasiones como el lugar a donde vamos a hacer las sesiones de trabajo con el equipo. Si usted no es capaz de gestionar bien las relaciones, es posible que de cara a la realización de las actividades programadas se le pueden caer porque no consiguió el local adecuado, no resolvió la logística del caso. Y esto es bien interesante porque cuando lo hace uno desde afuera, lo clave es gestionar con la organización para tener las condiciones. Pero cuando se hace desde adentro, está determinado en gran parte por el tamaño de la organización y los recursos que se pueden disponer para hacerlo. Entonces, la gestión del proceso, la gestión de la planificación, la gestión de lo administrativo, cuando es un tercero, un externo, la gestión del cobro, la gestión de la calendarización, la gestión de los presupuestos. Si usted hace mal este tema de lo azul, el proceso se le puede caer, aunque no sea el fondo, pero en este caso es como la infraestructura sobre la que se monta el proceso. Otro de los ámbitos en los que hay que ponerle cuidado es aprender a leer la organización y entender a la organización como sistema. Las organizaciones y los equipos son sistemas conversacionales en los que las personas con ideas diferentes
eligen conversar o no conversar para lograr cosas o para no lograrlas. Y comprender al equipo como un sistema da mucho valor para reconocer las dinámicas que hay en el equipo, para entender por qué cada vez que habla Carlos, responde Pedro y Juan se echa para atrás. ¿Qué es lo que hace que cuando habla Mercedes, Maritza vuelve a ver para otro lado y Antonio ataca todo el tiempo? O sea, es cuando uno empieza a buscar, a leer patrones y a leer la forma en que está relacionado el asunto, puede reconocer cómo intervenir o cómo crear algunas prácticas para acercar personas y nodos. Así sea que están en lugares distintos, así sea que coordinan de forma virtual, esto pues con el auge de los equipos virtuales, que hay bastante trabajo en términos de equipo virtual. A estos efectos, una de las cosas que nosotros hacemos como recurso y herramienta es, y es algo de lo que vamos a hacer, es enseñarle a los participantes, enseñarle a los equipos, a los líderes de los equipos, a los miembros del equipo, a dibujar su sistema. Y no solo dibujarlo, ¿saben? Calificarlo. Calificar la calidad de la relación entre los diferentes miembros del equipo. Evaluar el nivel de confianza entre los diferentes miembros del equipo. Reconocer los niveles de influencia al interior del equipo, pero luego también darle al líder del equipo o a los coaches que trabajan con equipos recursos para que puedan mapear y comprender cómo el equipo como un todo se relaciona con otras unidades de la organización y con otras organizaciones. Con la mayor comprensión de cómo funciona el sistema equipo nos posibilita lograr mayores niveles de influencia respecto a obtención de recursos, mayor capacidad para escuchar información del sistema y mayor capacidad para acercar a otros de cara a las iniciativas que se tengan. Por lo tanto, entender los equipos como sistema es algo que con el tiempo hemos visto que apuntala mucho la efectividad de nuestro trabajo. Y entonces esto implica también reconocer que las leyes de los sistemas aplican a los equipos. Piensen ustedes en los equipos que pertenecen y les ha pasado a ustedes que llegan a un lugar y no se sienten incluidos. Es más, que no los incluyen. ¿Qué pasa después con uno? O le ha sucedido que hay una persona en la organización y usted le pregunta a alguien, decime una cosa, ¿y ella quién es? Ah, es la nueva. Pero resulta que la nueva no hayan que hacer con ella, porque parece que en todas partes estorba. La ponen a sacar copias, la ponen a llevar formularios, le mandan a revisar documentos. En algunas ocasiones, la no claridad respecto a la inclusión de miembros en el sistema genera que la persona nunca se integre y con lo que finalmente se pierde el compromiso y el contrato emocional de la persona con la organización y termina siendo un cuerpo sin alma. Es esa persona que sigue recibiendo su sueldo durante un tiempo, pero que al no ser incluida, quien está perdiendo más es el sistema, por no aprovechar su energía y su talento. Y es importante para los líderes de los equipos, y nos gusta trabajar en mostrarlo, reconocer cuáles son los incluidos y los no incluidos dentro del sistema. ¿Qué hacer para incluir? ¿Cómo evitar la exclusión? Y cómo, una vez que nos hemos dado cuenta, generar prácticas que permitan darle voz y reconocimiento a todos los miembros del sistema equipo y de los diferentes equipos de la organización. Y esa es un principio sistémico, la ley sistémica de la inclusión. También pasa en algunas organizaciones en que, hay personas, y esto me pasó a mí en una ocasión, trabajando yo, llego como recién llegado a una organización y el líder de la organización me presenta frente a todos como, vean, les presento a Francisco Villalte, nos va a acompañar un tiempo y qué bueno que nos va a acompañar. Porque como él es experto en trabajo en equipo, va a hacer que nosotros finalmente seamos un equipo. Terrible, ¿no? O sea, peor no me pudo haber presentado. Porque en ese momento estaba poniendo lo segundo por encima de lo primero. ¿Por qué lo segundo por encima de lo primero? Porque habían personas que me precedían a mí en el equipo.
porque había personas también que en función de su contribución al sistema equipo tenían preeminencia sobre mí. Y este líder del equipo no en mala lid, sino que fue como se le ocurrió, me presentó de esa forma. Se podrán imaginar las consecuencias que hubo después de andar hablando con los demás miembros del equipo para tender puentes, porque el líder del mismo, no con mala intención, había perjudicado o había dinamitado mis futuras relaciones con los demás miembros del equipo. Entonces, el segundo principio sistémico es el de el orden, la jerarquía. Lo segundo no va antes que lo primero va primero y lo segundo va segundo. Y en algunos equipos y en algunas ocasiones, en algunas organizaciones, está al revés el orden. A veces desde lo jerárquico, a veces desde la autoridad que le conferimos a las personas y a veces también por las atribuciones que se toman algunos miembros de los equipos. En el momento que nos damos cuenta de eso, somos capaces de reincorporar, de establecer el orden, porque caso contrario, el sistema puede colapsar y alguna de las personas del equipo va a salir, permítame la expresión, va a salir reventado o reventado. Y luego también hay otro principio más que es el balance entre el dar y tomar. No sé si ustedes han escuchado estas expresiones de personas que se separan o personas que terminan una relación y que salen con la expresión de con todo lo que hice por ella, con todo lo que hice por él, con todo lo que le di. En algunas ocasiones, cuando yo doy más de lo que tomo, probablemente aquel al que le he dado más va a terminar la relación, porque queda en una deuda conmigo tan grande que no hay manera de que pague. Y en no pocas organizaciones hay un desbalance entre el dar y el tomar. Hay algunas unidades o personas que nosotros decimos, mira, todo lo quiere, solo quiere recibir y no comprometer sino dar. Pero eso es por los sistemas a veces administrativos de liderazgo, de reconocimiento y algunas prácticas que no permiten valorar lo que se da y que se hacen ley en el cuerpo de algunas personas, por ejemplo, que se olvidan de que debe haber una prestación y una contraprestación. Pero ¿qué es lo que sucede? Que el sistema tiene su propia dinámica y no nos damos cuenta de la misma hasta que nos detenemos, hacemos un paso hacia atrás o tenemos una mirada de dron. Y esas son algunas de las cosas que trabajamos, ensayar esas miradas para comprender finalmente cómo funciona el sistema. Y finalmente, de los dominios o de los ámbitos que tomamos en cuenta cuando hacemos intervenciones con equipos, apoyando a líderes de equipo para que ellos lo impulsen o al equipo completo, es la gestión de sí. Y sobre esta gestión de sí es que tienen que ver 7 P's. La gestión de sí tiene que ver con todo aquel trabajo que yo hago para lograr gestionarme de forma efectiva, fluida y comprometida en los procesos de intervención con equipos. En mi caso, como coach, muchas veces, pero también como líder de un equipo que tengo en uno de los países en que trabajo, que tengo un equipo que lidero. Por lo tanto, la gestión de mí en ese equipo es todavía más fundamental, porque la manera en que me gestiono yo impacta en aquello que puedo hacer o que no puede hacer el equipo que estoy liderando. Entonces, las 7 P's que vienen a continuación tienen que ver fundamentalmente con la gestión de sí, con la gestión de nosotros mismos y con el trabajo a realizar, a sostener y a observar para liderar equipos de forma efectiva, liderar procesos de desarrollo de equipos de manera efectiva como líderes o el trabajo que hacemos como coaches. Deseo aclarar que este es uno de los modelos que trabajamos y tiene que ver con la gestión de sí. Hay modelos y recursos, las 5 disciplinas, las conversaciones de los equipos, las conversaciones de liderazgo, el triángulo de polaridades y otros recursos que trabajamos que tienen que ver ya con el proceso, con la implementación, con la puesta en marcha, pero ahora me voy a referir a las 7 P que tienen que ver con la gestión de uno, la gestión de aquel que lidera el equipo o la gestión del coach que va a trabajar con un equipo. ¿Y por qué son las 7 P? Pues que por un tema mnemotécnico me parece que por un lado el 7 es un número interesante, nuestra memoria es capaz de reconocer y de guardar 7
más menos 2 elementos al mismo tiempo, tenerlos presentes, entonces entre 5 y 9. Y las P, que es más fácil recordar 7P, y entonces es un recurso que nos permite recordar las cosas. Y de cada una de ellas voy a hablar brevemente. Entonces, una de estas, y ya me voy a referir a ellas, entonces son preparación, producto o resultado, proceso o movimiento, prácticas o forma de hacer, la persona que hace el proceso y las personas con quien los trabajo, el ámbito del plan, y sobre todo y sosteniendo todo lo anterior, la presencia, que es el cierre para la preparación. Y me voy a mover de una en una. Y primero está la preparación. A ver, y eso sí, pero esto es lógico, pero es que vean, hace 2 semanas, justamente con un grupo de un equipo de liderazgo, en una reunión a la que asistí, fui testigo de cómo la falta de preparación del líder para esa reunión llevó a que ese equipo, a los 22 minutos, porque lo llevaba contando, a los 22 minutos no había avanzado en agenda, pero sí había avanzado en animosidad. Y estaban en un volumen, en una tensión emocional que amenazaba la efectividad no solo de esa reunión, sino de otras coordinaciones que estaban realizando para algunas iniciativas muy importantes de la organización. Y eso tenía que ver no solamente porque las personas fueran molestas, no molestas, mal temperamento, buen temperamento, no. Hay un tema de preparación. Y la preparación refiere tanto a cuestiones personales como a temas logísticos. Pensemos, por ejemplo, en una reunión de equipo. Y me gusta el ejemplo de la reunión de equipo porque una de las cosas que más hacen los equipos es reunirse, así sea virtualmente. Y hay gente que habla de reunionitis, pero es que yo creo que se confunde. Nos confundimos, porque la reunionitis le llamamos a ese fenómeno mediante el cual nos molesta. La reunionitis primero es un calificativo negativo, y es la molestia que nos da participar en tantas reuniones que no nos permite avanzar en lo que consideramos que es también parte de nuestro trabajo. Pero varias cosas, varias consideraciones aquí. 1, las reuniones son parte del trabajo. 2, si son parte del trabajo, hay que hacerlas de la misma calidad con que hacemos las demás cosas del trabajo, las demás partes del trabajo. Entonces voy a utilizar el ejemplo de las reuniones de trabajo a lo largo de las 7 P's. Entonces la preparación tiene que ver con lo personal, sí, pero también con lo logístico. Lo logístico que tiene que ver con cosas de contenido y cosas eminentemente operativas. ¿Qué cosas operativas? Operativas tiene que ver con condiciones de la reunión, si vamos a tener los materiales, el tema de el registro visual de lo que avancemos, si vamos a tener una reunión con equipos virtuales, si todas las conexiones están funcionando bien, las N pruebas, tener el backup, tener el plan B, plan A por Zoom, plan B por otra plataforma, plan C, conferencia telefónica, plan D, el grupo de chat. Y para cada uno de los planes, la metodología y los recursos que se van a utilizar, porque puede ser distinto según el método que tenga. Eso es parte de preparación, pensando en una reunión. También está la parte de los contenidos, de la carnita del asunto. Y entonces la preparación implica tener bien claro cosas como, y que les puede resultar a ustedes muy obvio, pero tener bien claro la agenda de la reunión, los temas que se van a incluir en la reunión, quiénes tienen que participar, qué información tienen que llevar adelantado. ¿O a ustedes les gusta ir a reuniones sin saber a qué van? ¿O a ustedes dicen que aceptan participar en una reunión sin saber de qué se trata y luego llegan y se sientan más perdidos que Adán el día de la madre? Es complicado, ¿no? Es complicado y tiene que ver con mala preparación. Mala preparación a la que le adscribimos un tema de falta de tiempo. ¿Y qué puede ser? Pero es que si seguimos trabajando en el cuadrante 1 de lo importante y urgente y no le damos espacio a lo importante y no urgente, que incluye preparación, vamos a seguir cayendo en modo crisis de manera permanente. Entonces la preparación tiene que ver con la manera en que procuramos todas las condiciones para tener
En este ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, una reunión efectiva con un equipo. Pero también está la preparación yo con yo. Y esta es fundamental. Esta tiene que ver con revisar qué es lo que yo quiero obtener como resultado de participar en ese espacio. ¿Qué es lo que yo quiero para el equipo? Pensando que soy un líder del equipo, ¿qué quiero para la organización? ¿Qué quiero para el equipo? ¿Qué quiero para mí? ¿Y de qué manera lo que quiero para mí va a impactar en el equipo y con ello vamos a impactar en lograr lo que es bueno para la organización? Porque un equipo no es pertinente a menos que con su acción contribuya al imperativo estratégico de la organización de la que es parte. Usted puede ser integrante del equipo con mejor buena onda de la organización, pero si no están siendo consistentes con lograr lo que se espera y no están contribuyendo a la estrategia, el equipo no es pertinente. Entonces la preparación implica revisar la pertinencia del espacio. ¿Es pertinente, siguiendo con el ejemplo de una reunión, es pertinente hacer una reunión? ¿Para qué? ¿Qué pasa si no se hace? ¿De qué manera esto va a contribuir a los objetivos del negocio? ¿De qué manera, si esto no se hace, va a obstaculizar el logro de lo estratégico? Entonces, estas son preguntas de preparación que tienen que ver con alineamiento estratégico. Pero también hay preguntas de preparación que tienen que ver conmigo. Por ejemplo, como coach, las preguntas tienen que ver con cómo yo me siento con el equipo. A ver, no todos somos un billete de qué, no sé de qué denominación decir, pero no todos somos moneda de oro. Y si no todos somos moneda de oro, es probable que con algunas personas se nos dé más fluida la relación que con otras. Y entonces, y nos pasa como líderes, como miembros de equipo o como coaches. Entonces, a ver, ¿acaso no hay personas con que la química no es tan buena? Pues bien, antes de yo ir a trabajar con un equipo, he de hacer mi repaso de cómo es mi relación con todos. No, no para cuidarme de eso. No. Dado lo que quiero para la organización, para el equipo, para mí y ese alineamiento, en ese marco reviso las relaciones que tengo con las personas, la calidad de las mismas, mi animadversión, los juicios que tengo de las personas y hago un trabajo de, diría un amigo, de desintoxicación. Porque lo que he de pensar es de qué manera lo que yo pienso de las personas va a contribuir a lograr lo que requiere el equipo y lo que se requiere para la organización. Hay un para qué más grande que mi epidermis, que el hecho de que alguien me caiga mejor que otra persona o que no me caiga tan bien. Hay otras preguntas de preparación y es la pregunta del tipo, a ver, ¿cuál es el estado emocional y la actitud idónea para participar en esta reunión? Dado lo que quiero para el sistema mayor, para el sistema equipo, para mí, dada mi relación, ¿cuál es la actitud que debe llevar? Sobre todo en esos espacios en los que yo me preparo de cara, por ejemplo, a una reunión. Entonces la preparación es fundamental y eso sin dejar de considerar la parte de los contenidos que están muy vinculados con el gran para qué. Y esta preparación, dado el gran para qué, también nos invitan a revisar que es aquello entonces que hay que tener listo, arreglado, producido y solicitado para que aquello que se quiere suceda. Pero entendiendo que porque yo lo quiera, porque yo piense que sea bueno, no significa que así va a fluir. Pero bueno, el mapa no es el territorio, yo lo sé, pero hay que ver que ayudan bastante tener un mapa. Y me ayuda a mí a ir con una actitud, una preparación, una forma de trabajar, un estado emocional particular que me habilita para el acercamiento al equipo al momento que me voy a acercar. Y porque no todos los días estamos igual, pero sí todos los días tenemos un desafío estratégico que honrar y sobre el cual trabajar, que está por encima de la calidad de las relaciones, aunque la calidad de las relaciones determine la calidad de los resultados. Pero entonces la primera P es la de la preparación. Decía Michael Jordan que los resultados de él eran 99% sudor y un 1% talento.
Yo creo que él estaba siendo modesto al respecto, pero perfectamente puede ser 80-20. Dicen que este jugador, que este futbolista Cristiano Ronaldo, que gana todos los millones que se gana y puede ser mal querido por la mitad de los aficionados del fútbol y bien querido por la otra mitad, pero lo que se dice es que este caballero es el primero en llegar y el último a irse a los entrenamientos. Sin duda alguna es talentoso, pero si no entrenase como entrena, no lograría los resultados. La preparación es fundamental. La aventura es la improvisación. Y no hay mejor improvisación que la que hace aquel que está preparado. Entonces, la primer P fundamental, prepara para lo que viene después. La segunda P de producto, y voy a seguir pensando en el ejemplo de las reuniones. Y aquí por producto puede entenderse producto o resultado, y tiene que ver con la claridad mental que viene de la preparación y la claridad al enunciar cuál es el producto o el resultado de la sesión que se va a lograr. No sé si les ha pasado llegar a una reunión que les mandan una agenda y la reunión cumplió la agenda, pero no le terminó a usted de quedar bien claro cuál era el gran resultado que se iba a obtener. El producto entonces tiene que ver con la claridad respecto a lo que se va a lograr en ese espacio. Llámese una reunión de coordinación, una reunión de revisión de avance, una reunión de retroalimentación, porque vean, el producto o el resultado determina o define el cómo. No es lo mismo ir a una reunión informativa con el equipo que ir a una sesión de trabajo con el equipo a una sesión creativa o de innovación. No sé si les ha pasado, pero que les puede haber pasado que los invitan a una sesión y les dicen que le dan post-it, quitapón, estas cuestiones que se pegan, papelitos, y uno dice, mira, va a ser participativo. Claro, y lo ponen a uno a escribir y pega en la pared y en el rotafolio, pero después resulta que todo eso que se aportó no es tomado en cuenta, porque al parecer ya había una decisión tomada. Entonces ahí que fue y eso que le hace sentir a uno desconfianza. Desconfianza porque siente que fue engañado o fue utilizado. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Que hubo una metodología no adecuada para el resultado. ¿Cuál era el resultado? Que probablemente el resultado era informativo, o el resultado más bien que pretendía el que puso a las personas a pegar post-it y después no tomó en cuenta, el resultado de esta persona era que los participantes, que los miembros del equipo se implicasen en el asunto. Pero bueno, hay otras maneras de hacerlo, indicándoles en qué consiste la estrategia, proponiéndoles el camino que se va a hacer e invitándolos a reflexionar acerca de los pros y de lo bueno, o planteándoles claramente que es una decisión tomada y que lo que quiere es la mejor contribución de todos para gestionarlo dado el imperativo estratégico. Entonces el resultado es importante tenerlo claro. Esto es lo que llamo producto. En parte viene incluido claramente en la fase de preparación. Y el reto es cómo yo a la hora de la conversación lo propongo. Como coach tiene que ver con cuando yo inicio la conversación, por ejemplo, la sesión con el equipo, plantear y conversar de qué es aquello que se va a obtener como resultado de la conversación. Y que puede tener que ver con algo que ya había sido definido previamente en la fase de preparación o algo que surge de ahí. Porque en el momento que definimos el resultado, este se convierte en contrato. Pero también como líder del equipo, en mantenerse alineado y enfocado al equipo respecto a ese resultado de la reunión. Y resulta que las personas tenemos diferentes estilos. Hay algunos que son muy aire, son globitos y estamos pensando en lo estratégico, en la gran pintura. Bueno, ahí se necesita un cable a tierra. Y hay otros que de pronto somos muy de ejecución. O hay otros que de pronto somos más del tema de las relaciones. Por lo tanto, la claridad del resultado y del producto en las sesiones de trabajo con el equipo es un ancla que nos invita a mantenernos enfocados. Porque uno de los principales detonantes de la no efectividad de las sesiones en que los equipos se juntan a trabajar es no tener el ancla del para qué y no tenerlo de una manera clara, específica y grandota para no perdernos en el intento.
Vean que este color intenso rojo tiene que ver porque, lo coloco porque tiene que ver con proceso. Y el proceso es la energía, el proceso es el hacer, el proceso son las acciones. Entonces es como yo, como líder del equipo, como coach del equipo, soy consciente en trabajar o en aclarar la forma y proponer la forma en que va a ser obtenido el resultado que queríamos obtener dada la preparación que hicimos. Y cómo me mantengo consistente con el proceso. Piensen, por ejemplo, estos equipos que tienen bien claro que uno de sus valores es la confianza. Pero resulta que van a las reuniones y se faltan mucho al respeto. A ver, se faltan al respeto, no sé si se faltan al respeto, pero hacen cosas como no permitirle al otro terminar de hablar. Le atraviesan el comentario, lo cortan o lo descalifican. Ojo, y son el grupo de personas que probablemente en otro espacio dijo que valoraba la confianza. ¿Y esto qué es? ¿Que estamos en un grupo de esquizofrénicos? No, no, no tiene que ver con eso. Tiene que ver en muchas ocasiones con la falta de claridad en mecanismos operativos o procesos. Los mecanismos operativos o procesos es la secuencia de prácticas, de actividades, protocolos que aseguran un resultado. En el caso que mencioné antes de los post-it para que participaran, ¿cuál fue el problema? Que era el proceso adecuado para un resultado diferente. Entonces, el proceso ha de estar alineado con el para qué, con el resultado, con el producto y también con la preparación. Y aquí es bien interesante que como líderes reconozcamos nuestras competencias y nuestras áreas luminosas, pero también nuestras áreas de sombra. Si una de nuestras áreas de sombra es falta de estructura, es bueno disponer en el equipo a alguien que tenga más estructura y tener la capacidad de ser disciplinado en seguir este proceso, pero sobre todo en asegurar que el mismo es consistente y alineado con el producto, con el resultado que se quiere obtener. Entonces, con esto tiene que ver el proceso, pero el proceso es algo más grande y en el que también luego adentro del mismo hay prácticas. Y aquí vuelvo al tema de líder. Conversaba yo con un líder que me invitó a observar su sesión, una sesión de su equipo, lo que le llaman hacer coaching en la sombra, coaching de sombra. Y yo fui a observar su reunión. Y era bien interesante porque esta persona se había preparado bien para la reunión. Había hecho todos los pasos, había seguido los protocolos, había seguido el curso. Tenía bien claro el para qué y al principio de la reunión lo propuso. Y era muy consciente del proceso. Más, en cierto momento, observábamos, luego se lo dije a él, se observaba que cada vez que hablaban dos personas en particular de un grupo de 8, lo que él hacía, su comportamiento, era de echarse hacia atrás, cruzar los brazos y fruncir el ceño. Y él, este caballero, no era consciente de tal cosa. Había una práctica instalada en él que se repetía de manera recurrente y que dada la constante repetición, impactada en la dinámica de ese sistema. Porque entonces los demás compañeros, y otra cosa que anotamos, y es otra de las cuestiones que trabajamos en el programa, que vamos a trabajar en el programa, plantillas de observación, porque resulta que también observábamos que otras personas dentro del equipo, cada vez que hablaban estos dos, estaban atentos a verle la cara al líder, o sea, a ver qué cara ponía. Entonces estaban más atentos del circo de la reunión que en aportar a la reunión. Y también nos dábamos cuenta de otra práctica, y es que cada vez entonces que él fruncía de esa manera el ceño, una persona que estaba en el área de innovación, recuerdo, el área no es tan relevante, pero en esa área estaba esta persona, aparecía como rescatadora, como para tratar de que su líder dejara de tener el ceño fruncido. Era interesante, porque entonces en los equipos se dan prácticas dinámicas
de víctima y protagonista. Se da la dinámica del triángulo de la víctima, en que usted tiene una víctima, un perseguidor y un rescatador. Entonces, ¿qué pasaba ahí? Cada vez que estas personas hablaban, ellos se convertían en víctimas, porque su líder se convertía en perseguidor con una actitud así. ¿Qué es lo que hace un perseguidor? Un perseguidor descalifica. Un perseguidor te cuestiona lo que decís. Un perseguidor te demanda, te exige y te presiona. Te regaña. Y en ese caso era un regaño que no necesitaba palabras. La víctima, a ver, es víctima porque hay un perseguidor que le descalifica. Y en este triángulo también aparece un rescatador o salvador, que era esta persona del otra área que llegaba a decir, bueno, es que lo que fulanito quiso decir fue como para tratar de rescatar a estos dos. Entonces, ¿qué es lo que veíamos ahí? Una dinámica clarita de triángulo dramático. Aprender a observar estas dinámicas es algo que nos gusta trabajar y enseñar. Porque una vez que uno lo entiende, se da cuenta por qué cada vez pasa lo que pasa. Y la única manera de salirse del triángulo dramático es primero observándolo para luego salirse y no estar ahí. Y darse cuenta de cuál es la dinámica del equipo. Y eso, como nos damos cuenta, por prácticas. Porque usted puede tener muy claro el proceso, haber definido bien el resultado, porque hizo una buena preparación. Pero ya estando adentro, hay que estar atento de las prácticas. Para un tercero, puede ser más fácil apoyado con sus plantillas y porque no está sentado en la misma fila, sino que un pasito atrás del equipo para observar. Para un líder es más desafiante, porque el líder es parte del equipo. Más, por lo mismo, la preparación del líder cuando va a estos espacios es muy importante para tener la capacidad de, en algunos momentos, desdoblarse sin uso de ningún producto químico, ¿no? Pero desdoblarse, diría yo, subir al balcón, subirse al dron y observar la dinámica que se está dando. Pero sobre todo, observarse de qué manera está participando y procurando esa dinámica. Porque luego de la conversación, este líder y yo, cuando yo le devolví lo que había observado, no podía creerlo. Y no podía creerlo no porque fuera una persona inconsciente, en absoluto, es uno de los líderes más conscientes que conozco, sino que no se ve a sí mismo. Y nadie en el equipo tenía la cercanía con él para decirle, porque era un equipo reciente también. Entonces fue muy interesante, porque en el momento que él vio la práctica, ya luego en la siguiente ronda en que se preparó, pensó en qué recursos utilizar para tener un comportamiento consistente con el proceso, con el producto y dada la preparación. Y eso nos lleva entonces al otro elemento, es la persona. Porque estas prácticas que uno observa o que uno tiene, tienen que ver con la persona que uno es. Y cuando hacemos, así como uno puede observar dinámica de víctima, perseguidor, rescatador, uno como líder o como coach puede actuar desde alguno de esos lugares o puede actuar también como protagonista. Entonces es bien interesante revisar nuestras propias intenciones, revisar lo que nos pasa durante las reuniones. ¿Por qué es que cada vez que Carlos dice algo yo me enojo? ¿Por qué es que lo que dice Maritza me genera simpatía? ¿Qué es lo que hace que de llegada a la mitad de la reunión yo me desconecte? Tendrá que ver con las metodologías. ¿Qué es lo que hace que hayan algunos temas que me aburren y cuál es la consecuencia de que yo me aburra? Entonces son preguntas que tienen que ver con la persona que somos, porque yo preparo las reuniones, identifico el producto, planteo el proceso, observo las cosas desde la persona que soy. Otra forma de... Por lo tanto, todo un equipo es un proceso de aprendizaje personal. Porque todos somos parciales y absolutos. Parciales en el sentido de que solo vemos una parte de las cosas, pero esa parte que vemos se convierte en nuestro absoluto hasta que encontramos un nuevo absoluto, hasta que alguien nos muestra algo que no habíamos visto y como resultado de tal cosa, incorporamos nuevas prácticas en nuestro hacer, en nuestra vida y mejoramos nuestros resultados y relaciones.
en estos procesos de coaching de equipo o de liderazgo de equipo, por tanto, enseñamos y trabajamos con las personas para que distingan desde dónde hacen su trabajo, cómo estar consciente de ello y cómo la manera particular en que participo en las interacciones, en que participo con el equipo, en la manera particular que habito ese espacio de relación como líder o como coach, va a tener un impacto increíble en la claridad del equipo, en la definición del mandato, del foco del equipo, en la definición de mecanismos operativos. Porque llegado a este punto, alguien podría decir, sí, pero te has enfocado en el tema de las reuniones del equipo. Claro, pero es que las reuniones del equipo son para muchas cosas. Y es el momento clave para que después, cuando las personas están separadas, mantengan el espíritu, consistencia y compromiso que se definió cuando estaban juntas. Porque si cuando están juntas no son capaces de construir espacios altamente efectivos como equipo, ¿cómo van a trabajar bien como equipo cuando andan sueltos? Y para ello, el rol del líder es fundamental. ¿Qué tan clara está la persona respecto a sí? ¿Qué tan claro respecto a sus intenciones? Porque si bien recuerdan, cuando yo hablaba de la preparación, yo decía, ¿qué es lo que yo quiero para la organización y su objetivo estratégico? ¿Qué es lo que quiero para el equipo? Mejorar las relaciones, mejorar la efectividad, mejorar la coordinación. ¿Qué es lo que quiero para mí? Y cómo todo eso está alineado con lo otro. Pero vean que lo que yo quiero para mí, para la organización, para el equipo, tiene que ver con la persona que soy. Por lo tanto, cuando terminamos una reunión, además de ver el resultado, que es la efectividad y demás, es muy, pero muy importante distinguir cómo me siento yo, energéticamente cómo estoy. ¿Les ha pasado salir de una reunión como consumidos energéticamente? Pasa, ¿no? O salir de una muy exaltados, con mucha energía. Bueno, es importante revisar eso y no dejarlo anecdótico, porque la revisión de ello nos va a permitir conocer y aprender un poco más de nosotros. Y por lo tanto, en siguientes ejercicios, hacer una preparación en un nivel diferente, dadas las vueltas que di en mis procesos de mejora personal. Ahora bien, llegamos a nuestras reuniones, hay todo un tema de proceso y puede ser que lleguemos, no sé si les ha pasado, pero a mí me ha pasado más de una conversación con alguien y decimos, bueno, en eso quedamos. Nos damos la vuelta y nos decimos, perdón, ¿cómo en qué era que quedábamos? Suele pasar. Y lo he visto en todo tipo de equipos. Hace 2 días estuve con un equipo en Sao Paulo, un equipo global, y había que ver esa reunión. De verdad, tipos bien comprometidos, una agenda muy chévere, fueron bien en tiempo, fueron efectivos, eficientes, emocionalmente bien, pero al final no hubo ningún plan. No se supo qué se iba a hacer con lo que salió de ahí, cuál era el después, como dice la canción de Luis Enrique, yo no sé mañana, no había nada de eso. Entonces, a ver, una conversación sin un cierre, una reunión de un equipo sin un plan posterior, sin saber el ahora qué, puede convertirse finalmente en un tiempo infructuoso. Y el plan entonces puede incluir cosas como, a ver, la implementación de algunos acuerdos, algunas reuniones entre las partes, pero sobre todo lo importante con el plan tiene que ver con cómo yo como líder o como coach me ocupo que esté uno, claro para todos, que sea ecológico, bueno para intentar, seguro para intentarlo, sea medible aquello que se va a hacer, los objetivos SMART, haya un quién clarito, haya un cuándo específico, haya un cómo definido. Y esto que yo les estoy diciendo puede sonarle bien elemental, pero es que vieran, es elemental ver cómo nos establece normalmente. Porque a veces asumimos de que es lógico que lo vamos a hacer. Y por eso llegamos a decir, en eso quedamos. ¿Qué era que quedamos? Entonces el plan es fundamental. Pero entonces, ¿por qué? Porque el plan, que sucede a un acuerdo,
va a recoger el trabajo que se hizo con personas conscientes de sí, con las prácticas para que la reunión funcione de la mejor manera y observándolas en un procedimiento y con el resultado que se había definido dada la preparación. Pero, perdonen que les pase todos estos colores para desarrollar su nervio visual, pero todo lo anterior no funcionaría sin presencia. En nuestro programa de certificación en competencias de coaching de equipos, en nuestras intervenciones con equipos, una de las cosas que más subrayamos es que usted puede ir y llevarse todas las herramientas que nosotros le damos a usted en nuestros procesos. Y que damos bastantes herramientas. Por ejemplo, en el taller, en el seminario taller de fin de mes con ICESI, vamos a trabajar varias herramientas vinculadas con los diferentes momentos de desarrollo de un equipo y vinculados con aquello que sirve para definir el qué, el para qué, el quién y el cómo. Vamos a trabajar vamos a trabajar con ese tipo de ejercicios. Y eso es bueno. Es bueno tener muchas herramientas, pero nada sustituye a la presencia. Yo le digo a las personas a quienes tengo el privilegio de entrenar como coaches o de entrenar como líderes de equipo, les digo que las herramientas son buenas y usted puede tener una caja llenísima de herramientas, pero que la agenda más importante o los 3 elementos claves de un programa de formación en coaching de equipos, de un proceso de entrenamiento como líder de equipos o de un proceso para intervenir con un equipo como líder, y yo lo vivo en carne propia con mi propio equipo, está hecho, lo fundamental son 3 cosas. Uno, y es algo que a mí me gusta decirlo porque para mí es muy importante. La primera es tener bien claro al servicio de qué estamos. Como líder de un equipo, tener bien claro al servicio de qué estoy. ¿Estoy al servicio de mi agenda? ¿Tan mezquina es? ¿O estoy al servicio de la agenda del equipo? Esa ya es interesante, pero no es suficiente. Estoy al servicio del sistema mayor, del propósito mayor de la organización. Y alrededor de eso se alinea lo demás. Entonces, tener claridad respecto de al servicio de qué estoy es fundamental. Segundo atributo, entonces primero, tener bien claro el servicio de qué estoy. Segundo, lectura sistémica. Aprender a observar las interrelaciones entre los elementos de un sistema, mirarlos como sistema, ver la dinámica, ver sus movimientos, ver los ritmos que hay. Hay equipos que danzan salsa, hay equipos que danzan merengue, hay equipos que danzan reggaetón, hay equipos que danzan ska, hay equipos que son tangueros porque son más dramáticos, hay equipos que son de vals. Cada equipo tiene su propio ritmo y su música y se nota en cómo hablan, se nota en cómo mueven sus manos, se nota en los pasos que siguen a las participaciones de los otros. Aprender a reconocer tales dinámicas es fundamental para, como líderes de equipo, impactar en nuestro equipo y como coach, impactar en los nuevos, en los equipos con los que vamos a trabajar. Entonces, primero, claridad respecto a qué sirvo. Segundo, lectura sistémica. Y tercero, presencia. Presencia porque no hay mejor lugar para estar presente que el ahora. Y el ahora es el único espacio que verdaderamente demanda nuestra presencia. A nosotros nos encanta trabajar con equipos. Soy un convencido que, y ya lo dicen muchos estudios, mas soy un convencido que la capacidad que tiene un equipo de gestionarse y de gestionar sus relaciones y conversaciones con otros determina su éxito, su efectividad en el tiempo, una emocionalidad sana y una contribución a la organización recurrente y consistente. Y eso lo hemos aprendido, y lo he aprendido llevando palo con cosas que fallan y con otras cuantas que funcionan. En este camino hemos entendido pues que las herramientas son cruciales para
entender la fase de desarrollo del equipo, si está en forming, si está en norming, si está en performing, en qué fase está, entender su nivel de conciencia, reconocer las dinámicas y tener herramientas para todo eso. Un GPS para trabajar es fundamental. Y eso, amigos míos y amigas mías, lo enseñamos en nuestros talleres y lo damos a trabajar a finales de mes en ICESI con varias herramientas. Pero algo que si tengo el privilegio de que nos acompañen en el taller, estaríamos haciendo recurrentemente es pensando y volviendo a decir si tenemos claridad del servicio de qué se está, si hacemos una lectura sistémica y si tenemos la presencia del caso para impulsar con el equipo que lideramos o como coaches de equipo los cambios que se requieren para hacer de este un equipo memorable, un equipo de altos niveles de contribución a la organización. Vamos a tener nuestra actividad a finales de mes y esperamos pues sobre todo salir de esa sesión con que cada uno de los participantes y las participantes salgan con un plan de acción para implementar como coaches en equipos con los que estén trabajando o como líderes de los equipos que lideran o como coaches que quieren trabajar con equipos, salir con un plan de acción para llevar a su organización, a sus equipos clientes, a un lugar que se merecen estar. Les dije que iba a procurar hacerle una hora y creo que lo he hecho como en horas 7 minutos. Así que eso era lo que les quería contar, invitarlos a que nos acompañen y que así como hemos hablado de las 7 P's, pues invitarlos. Aquí tendríamos diferentes modalidades, diferentes metodologías, pero sobre todo la invitación a hacer una gran contribución a los mundos en los que habitamos. Por mí, cierro el cuento que yo cuento y no sé si podemos disponer de algunos minutos, si quieren hacer algún comentario o alguna pregunta. Dime tú, Mauricio, cómo Perfecto. hacemos. Estamos atentos. Que he dejado de compartir. Entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Qué prefieres? ¿Que tome micrófono o le escriba? O... No, podemos darle el micrófono para escucharlo o escucharla y que tú contestes. Perfecto. Por un lado, agradecer a Mabel, que dice, muchas gracias, con tus palabras me di cuenta de cosas que no había observado en reuniones. Perfecto, chévere. Bueno, Galaxy J2 agradece los conceptos y tips para el manejo de los equipos. Paola dice, gracias. Gracias a ti, Natalie, por hacer del espacio, ese espacio maravilloso del que dices. Con mucho gusto, Natalie, con mucho gusto. Sí, exactamente, Cristian. La práctica es el maestro, o por lo menos nos ayuda a cambiar los errores que tenemos, ¿no? Exactamente, de conciencia. Muchas gracias, John, por tus palabras. Con mucho gusto. Así es. La presencia es lo crucial y crucial sobre todo en los espacios más importantes, porque sí, pero a ver, yo soy padre de una adolescente a la que amo con locura y para mí lo fundamental es la última P. De nada sirven las otras si no estoy presente. Sí que sí, lo comparto. Bien. Bueno, al parecer lo que teníamos eran más comentarios. Entonces me parece que sí, sirve para aplicar con familia, que es motivada a seguir reforzando el conocimiento. Pues bien, Luz Elena, bienvenida a seguir profundizando. Así que contento de que me hayan permitido este espacio, agradecido porque me hayan tenido la paciencia por el retraso del avión y emocionado de la posibilidad de encontrarme con algunos de ustedes en ICESI, en el programa.
Así que te entrego el micrófono a ti, Mauricio, para que, porque al parecer, pues más que preguntas lo que son comentarios, como para que vayas haciendo lo que tengas que hacer para cerrar. Bueno, agradecerles a todos por la asistencia. Vamos a enviarles un mensaje de correo electrónico con la grabación para que podamos reproducir esto y podamos compartirlo con otras personas que estén interesadas en el programa. Alguien Ah, pregunta, sí. Si los dueños de la organización no quieren cambiar su estilo de liderazgo, ¿se puede trabajar con el equipo? Mira, esta es una pregunta lindísima. Justamente yo ahorita tengo dos casos, uno en Costa Rica y otro en México, en el que lo que nos está pasando es que los dueños de la organización lo que quieren es que trabajemos con su equipo gerencial. Pero los dueños es la directora general, el director comercial, madre, hija y otro hijo, y quieren que trabajemos con los gerentes. Lo interesante de esto es que pasa algo relacionado con lo que planteas de que, a ver, si el equipo se alinea, entonces de pronto yo vengo y hago unas entrevistas y a partir de la información que me dan, tengo que decirle a los dueños de la organización, dirán que para lo que ustedes quieren lograr, la única manera que se logre es que ustedes se impliquen y se involucren, porque ustedes también son parte del equipo de liderazgo de la organización y que son una parte calificada porque tiene poder de veto sobre las iniciativas de todo el equipo. Entonces ahí los dejamos con una tarea, tuvimos otras conversaciones, pero la conversación no la llevamos en términos de lo que tienen que cambiar porque sí, no. La conversación es, dado los resultados que usted quiere que la organización obtenga, ¿qué es aquello que se requiere que pase? Y desde ahí, ¿cuáles son las prácticas que hay que modificar? Y ahí, ¿qué es lo que les toca a ustedes? Porque de otra manera no va a ser posible. Entonces, esa es la respuesta larga para la pregunta corta, porque la respuesta corta es, no tiene sentido trabajar solo con el equipo si los dueños no están dispuestos a pagar el precio de hacer algo al respecto. Sobre todo si son dueños implicados en tomas de decisiones. Si lo que tenés es una organización, una empresa familiar, en que los dueños no forman parte más de que una junta directiva, pero tienen un equipo gerencial profesional sin participación familiar, ahí el abordaje puede ser distinto. Ahora sí, Mauricio. muy bien, entonces agradecemos nuevamente a todos por su asistencia, por su paciencia, a ti por excelente charla y van a recibir por correo electrónico entonces la grabación de este webinar y lo seguimos esperando para futuros webinars. Muchas gracias a todos en nombre de la Universidad ICESI. Bueno, no, más bien, muchísimas gracias a todos y a todas. Que pasen un lindo resto de semana y espero verles pronto. Cuídense mucho. Yo voy saliendo, entonces. Muchas gracias.